Bienvenido a Saboreando la Palabra, el comentario a las lecturas de la Misa Dominical. Te habla el Padre Ángel Siapi, de la parroquia Cristo Redentor en el Paraíso, San Juan, Puerto Rico. Recuerda que en la descripción están las citas bíblicas de las lecturas, el enlace al guión de la Lección Divina, el enlace a los apuntes del comentario y la dirección de la página web de la parroquia Cristo Redentor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, concédenos amarte con todo el corazón y que nuestro amor se extienda también a todos los hombres. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Cuarto domingo del tiempo ordinario, ciclo A. Comenzamos comentando la primera lectura, tomada del profeta Sofonías. El profeta desarrolla su ministerio en tiempos del rey Josías, años 639 al 609 a.C., quien comienza a reinar a los 8 años, el rey Josías, tutelado por los príncipes del pueblo. Los reinados anteriores habían introducido religiones extranjeras en Judá. En el año 18 de su reinado, 622 a.C., Josías, rey piadoso, emprende una reforma religiosa para cumplir con lo dispuesto en el Deuteronomio. Por eso se conoce como reforma deuteronomista. Luego de los oráculos de condena por los pecados de Judá, la idolatría y las injusticias, y del anuncio del día del juicio por parte de Dios, el profeta llama a la conversión, a buscar la justicia y la humildad, dice capítulo 2, versículo 3, para librarse así del castigo inminente. Ni Judá ni Jerusalén han aprendido la lección, pero el Señor salvará un resto, un pueblo humilde y pobre que buscará refugio en el nombre del Señor. Capítulo 3, versículo 12. Los pobres y humildes son los que reciben y esperan todo de Dios. Dios es su refugio, confían en Él. Lo contrario a los autosuficientes. Los que practican la justicia son los que se esfuerzan por cumplir la voluntad de Dios, los santos. Viviendo así, este resto alcanzará la paz, don de Dios. Como nos dice el capítulo 3, versículo 13, pastarán y descansarán, y no habrá quien los inquiete. Las características de este resto quedan descritas en detalle en las bienaventuranzas que leemos hoy en el Evangelio. Segunda lectura. Encontramos allí en el versículo 27 que San Pablo dice: lo necio del mundo lo ha escogido Dios para humillar a los sabios, y lo débil del mundo lo ha escogido Dios para humillar lo poderoso. De esto es muestra en primer lugar la cruz de Cristo, de la que ha venido hablando San Pablo en los versículos anteriores, 18 al 25. Y lo demuestra también aquellos llamados por Dios para formar parte de la comunidad de Corinto, como dice Pablo en el versículo 26. Dios no escoge según criterios humanos, buscando lo que sobresale, la excelencia mundana, sino precisamente lo contrario, buscando lo que para el mundo no cuenta. De ese modo, reconoce el valor de cada ser humano, sea ensalzado o marginado por el mundo, y muestra su amor incondicional por él. En segundo lugar, esto le permite a Dios mostrar su gloria, es decir, que es Él quien obra por medio de los que escoge
y llama a seguirle. En el versículo 30 dice San Pablo, Cristo se ha hecho para nosotros sabiduría de parte de Dios, justicia, santificación y redención. Sabiduría, porque su conocimiento es la verdadera y más importante ciencia. Justicia, porque de Él recibimos por gracia el poder vivir en la voluntad de Dios, es decir, nuestra santificación. Cristo, el Santo con S mayúscula, es la fuente de toda santidad. Nuestra comunión con Él nos redime de la esclavitud del pecado y nos santifica. Por eso concluye Pablo en el versículo 31, el que se gloríe en el Señor. Es decir, el que se vaya a enorgullecer de algo, que se enorgullezca de vivir en el Señor. Pasemos a comentar el Evangelio. Hoy leemos el comienzo del primero de 5 grandes discursos en los que San Mateo agrupa las enseñanzas de Jesús. Este discurso primero se conoce como el Sermón de la Montaña y abarca los capítulos 5 al 7 del Evangelio de San Mateo. En él nos enseña cómo es el hacer del discípulo que vive el reino de los cielos, o sea, el reino de Dios. Este discurso comienza con la proclamación de las bienaventuranzas. Mateo sitúa a Jesús en un monte, como Moisés subió al Sinaí para recibir la ley de Dios. Notemos, sin embargo, que las bienaventuranzas no son en sí leyes, sino actitudes que encarna el discípulo que vive los valores del reino. No son leyes, no son mandamientos, son actitudes que encarna el discípulo que vive el reino. El monte o la montaña es también el lugar del encuentro con Dios. Recordemos, por ejemplo, el pasaje de la transfiguración. En el versículo 2 de ese capítulo 5 encontramos la frase, abriendo su boca, les enseñaba diciendo. Esta expresión evoca muchos pasajes bíblicos. Desde la creación en el libro del Génesis, cuando Dios hablaba, abría la boca, hablaba y su palabra hacía lo que decía. O sea, tenía un valor performativo. Hasta llegar a la respuesta de Jesús al tentador, cuando Jesús es tentado por Satanás antes de iniciar su vida pública, y responde, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo quiere que entendamos que Jesús no anuncia un mensaje de parte de Dios, sino que Él es Dios mismo. Dios mismo en Cristo es el que va a hablarnos. Jesús Dios no solo alimenta a la multitud con comida, multiplicación de los panes y los peces, sino con su palabra. La santidad es el resultado de haber acogido la palabra de Dios y haberse dejado transformar por ella para encarnar las actitudes descritas en las bienaventuranzas. Podríamos decir que las bienaventuranzas son un retrato del cristiano santo, que es a lo que todos estamos llamados, a ser santos, o sea, a vivir las bienaventuranzas, a que se hagan vida en nosotros. Bienaventurado es lo mismo que dichoso o feliz. Contrario a la lógica del mundo, que nos dice que la felicidad está en el poder, el placer y el tener, Dios, el Creador, que sabe cómo funcionan las cosas porque las creó de la nada, nos dice que la felicidad está en encarnar las actitudes y valores que describen las bienaventuranzas, que son la descripción de las personas que han encontrado la felicidad.
Son la descripción de cómo viven los santos, como hemos dicho. Y los que son felices, cómo viven los que son felices y los que son santos, porque ambas cosas van de la mano. No hay felicidad sin santidad, ni santidad sin felicidad. Jesús, el santo, es el primero que vive las bienaventuranzas. Son, pues, una descripción del Maestro y de sus discípulos. Las bienaventuranzas son 8, aunque la palabra bienaventurado se repita 9 veces, ya que la octava bienaventuranza se amplía, insistiendo en la alegría y felicidad que comporta el vivirla. El enunciado de cada una consta de 2 partes. En la primera se presenta bien una situación o una actitud o valor. En la segunda parte, una promesa de parte de Dios. La primera y la octava bienaventuranzas tienen idéntica la segunda parte. Dice, de ellos es el reino de los cielos. Y son las únicas 2 de las 8 cuya promesa está en presente. De ellos es, no será, de ellos es el reino de los cielos. Las otras 6 tienen la promesa en futuro. De estas 6, las 3 primeras, que están recogidas en los versículos 4 al 6, presentan la situación de los pobres en el espíritu. Lloran, asumen con mansedumbre esa pobreza, sin dejarse llevar por la ira o el abatimiento. Anhelan la justicia, como se desea el alimento. Esas son, diríamos, las características o situación del que vive la pobreza en el espíritu. Esas 3 que hemos mencionado. Vuelvo a repetirlas. Los pobres en el espíritu, que es a los que se refiere la primera bienaventuranza, el versículo 3, lloran, es decir, sufren, no están encantados de la vida, están pasándola mal, por lo menos en momentos o situaciones de su vida, en etapas, y siempre hay algo en la vida que nos hace sufrir. Versículo 4. Asumen ese sufrimiento, ese llanto, con mansedumbre. Versículo 5. Sin dejarse llevar por la ira o el abatimiento. Y anhelan la justicia, que se les haga justicia y que haya justicia, que la justicia de Dios la puedan vivir ellos. Ambas cosas están incluidas en la justicia. La anhelan como se desea el alimento. Tienen hambre y sed, dice el versículo 6. Las otras 3 bienaventuranzas, recogidas en los versículos 7 al 9, presentan las actitudes o valores que deben encarnar para ser felices, siendo pobres en el espíritu. Esos pobres en el espíritu descritos en las primeras bienaventuranzas deben de encarnar los valores y actitudes que se describen en las segundas, en las otras 3 que vienen a continuación y que cierran luego con la octava, porque la primera y la octava ya hemos dicho que son el inicio y el cierre y tienen idéntica la segunda parte. Así que, ¿cuáles son las actitudes o valores que deben encarnar los pobres en el espíritu? Pues deben ser misericordiosos, versículo 7, deben ser limpios de corazón, versículo 8. Esto se refiere a actuar con buena intención. Limpieza de corazón quiere decir que tienen recta intención, que buscan hacer el bien a todos. Lo podemos encontrar en el Salmo 24, versículo 4. Y finalmente, trabajan por la paz, versículo 9. Así que son misericordiosos, limpios de corazón y trabajan por la paz. Si encarnan estas actitudes, son pobres en el espíritu. Y de ellos es el reino de los cielos. La primera bienaventuranza las engloba a todas, porque para vivir cada una es necesario ser pobre en el espíritu, ya lo explicamos. Según el padre Jacques Philippe, la pobreza espiritual es la libertad de recibirlo todo gratuitamente y darlo todo gratuitamente. Conviene tomar conciencia de que en el todo
Está incluido el tiempo, nuestro cuerpo, nuestras capacidades, conocimientos, relaciones, posiciones, logros, nuestra fama, nuestros bienes materiales y dinero, en fin, todo. Es importante cobrar conciencia de esto, para no despachar la palabra todo y pensar sí, todo, pero no. Hay que aterrizar ese todo para darnos cuenta de que manejar todo esto que acabo de mencionar, que son ejemplos, porque todo es todo, manejar todo con libertad supone poderlo recibir gratuitamente y dar gratuitamente. Esa es la pobreza en el espíritu, que nos hace automáticamente, como dice la primera y la octava bienaventuranza, que tienen idéntica la segunda parte, estar ya en el reino de los cielos, porque de ellos es el reino de los cielos, dice Jesús. A continuación, les voy a incluir varias citas, les voy a comentar, a leer varias citas del libro del padre Jacques Philippe, titulado La felicidad donde no se espera. Es un libro que él escribió para explicar las bienaventuranzas. Yo les voy a citar de ese libro fragmentos que hablan de la primera bienaventuranza, porque obviamente no hay tiempo para leer todo el libro, ni tan siquiera resumir y citar, pero les recomiendo vivamente al que le interese leer el libro, es buenísimo, de una gran profundidad y de una gran riqueza espiritual para hacer oración y profundizar. Es una excelentísima lectura espiritual. Bueno, citemos al padre Jacques Philippe, hablando de la pobreza espiritual, que es la primera bienaventuranza. Dice: consiste por una parte en recibirlo todo gratuitamente del amor y la misericordia de Dios, en recibir no según nuestros méritos o según un derecho cualquiera que pudiéramos reivindicar, sino según la riqueza de su generosidad y de su bondad. Comprender que los dones de Dios no son para conquistarlos, sino para acogerlos, lo que es bien diferente. Por otra parte, consiste en dar todo lo que hemos recibido, en compartirlo con la misma generosidad y gratuidad de las que nos hemos beneficiado por parte de Dios. La pobreza de corazón es, a fin de cuentas, la libertad de recibirlo todo gratuitamente sin que nuestro ego, sus pretensiones y reivindicaciones se interpongan ya. Supone una muerte a sí mismo, un desprendimiento radical, pero que conduce a una transparencia perfecta a la acción de Dios, a la alegría de recibir y dar libremente. Segunda cita: no hay acceso a una verdadera pobreza interior sin una gran fidelidad a la oración, lugar de verdad donde el hombre se descubre radicalmente pobre y desnudo ante Dios. Tercera cita: el valor de mi persona no se deriva de mis esfuerzos por amplificar y alimentar mi ego, sino del hecho de reconocerme como hijo de Dios, amado gratuitamente y necesitado de recibirlo todo de su misericordia. Nuestra única verdadera riqueza es el amor infinito que Dios nos tiene y las palabras que nos dirige: todo lo mío es tuyo. Este tesoro nadie podrá quitárnoslo jamás. El error está en pretender hacer de nosotros mismos nuestro tesoro, enriquecernos con nuestras propias realizaciones. Es un intento abocado al fracaso. Solo Dios y su inagotable misericordia deben constituir nuestra verdadera riqueza. Cuarto, ser pobre en espíritu significa aceptar la total dependencia de la misericordia de Dios. No tener nada, no ser nada,
por sí mismo, pero recibirlo todo con una conciencia muy viva de la gratuidad absoluta de los dones de Dios, de los que nunca podremos envanecernos. Paradójicamente, eso es una fuente de libertad y felicidad. Ya no tenemos que preocuparnos por nosotros. Quinta cita. Este es un aspecto muy importante de la pobreza de corazón. No reclamar nada, no reivindicar nada por el bien que hemos realizado. Hacer lo que tenemos que hacer y confiar luego totalmente en Dios. 6. La pobreza radical, reconocida y aceptada, se convierte en un lugar de efusión del Espíritu Santo. 7. La pobreza de corazón consiste en renunciar a todo dominio sobre el otro. 8. Otro aspecto esencial de la pobreza de corazón hacia el prójimo es la misericordia y el perdón, que como recordamos está incluida en las bienaventuranzas. Una de las características o actitudes del pobre en el espíritu es ser misericordioso, trabajar por la paz. Pues eso implica lo que dice el padre Jacques Philippe, la misericordia y el perdón. Cita número 9. Ser pobre es querer pasar oculto a los ojos de los hombres para no ser conocido más que por Dios. 10. Una hermosa forma de pobreza de corazón es también la generosidad con el otro. 11. Las verdaderas pobrezas no son las que se eligen, son las que la vida nos impone. El ejercicio más alto y más fecundo de la libertad no es elegir, sino consentir. 12. Ser pobre significa no hacer de ningún bien una seguridad. Muy bien, esta riqueza tan enorme que hemos compartido, primero el contenido de las bienaventuranzas que hemos simplemente esbozado y luego estos consejos y estas citas del padre Jacques Philippe, yo les invito a tomarlas para su oración personal, meditarlas y profundizar. ¿Hasta qué punto estamos viviendo esas bienaventuranzas? ¿Hasta qué punto nos describen? Pues en esa misma medida podemos decir que ya es nuestro el reino de los cielos. Esa es la primera bienaventuranza. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Si te ha gustado, usa el enlace para compartirlo con tus amigos.